Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes, después de haber estado el fin de semana fuera. Ayer, como veían, era el pastor Anderson quien estaba compartiendo el devocional desde Alicante, allí en la finca donde estuvimos inaugurando el sábado. Fue un tiempo muy bueno, pero a su vez un tiempo muy frío. De hecho, tengo los labios cortados del frío. Llegamos a estar, tengo una foto donde le sacaba la pantalla del coche a menos 7 grados. Y eso, yo no sé los que viven en la península o en países que tienen este frío, pero un canario no está preparado para estas temperaturas. Y bueno, y gracias a Dios ya estamos en casa. Gracias a Dios hemos vuelto a unas temperaturas normales, por lo menos para nosotros los canarios. Aquí estamos a 20 grados, todos los días del año. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 25, que nos dice así: Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? El viernes comenzábamos a ver este pasaje donde encontramos a Jesús y a sus discípulos en Capernaum. Y una vez estando allí, las personas responsables o las personas que estaban encargadas de cobrar los 2 dracmas decidieron acercarse a Pedro para hacerle una pregunta. Y le preguntaron si su maestro pagaba este impuesto. Si no sabes a qué impuesto nos estamos refiriendo en este versículo, te recomiendo que puedas ver el devocional del viernes, el devocional 830 creo que es, donde allí lo explico más detalladamente. Y en este versículo lo que vamos a encontrar es la inmediata respuesta de Pedro. Pedro contesta que sí. Pedro afirma que el Señor paga este impuesto para el templo. Recordemos que este tributo de las 2 dracmas, de todos los varones judíos mayores de 20 años, tenían que pagarlo. Era un impuesto que no era establecido por los romanos, sino que era un impuesto religioso. Así que la pregunta tenía que ver con las cosas del Señor, con las cosas espirituales. Y me gusta mucho, me encanta, me fascina la rápida respuesta de Pedro, porque Pedro da por hecho que Jesús cumple con lo establecido. Pedro sabía perfectamente que Jesús no era ningún impostor, ningún estafador. Pedro sabía que Jesús no era mentiroso. Pedro sabía que Jesús era una persona íntegra, una persona que cuidaba por encima de todo la santidad de su vida. Por eso respondió rápidamente y sin titubear que Jesús sí pagaba los impuestos. Y una vez termina la conversación con aquellos cobradores, lo que hace Pedro ahora es dirigirse al lugar, a la casa donde sabía que Jesús estaba. Y miren esto qué curioso, porque Mateo nos dice que antes que Pedro hablase, fue Jesús el que habló primero. Fue el Señor el que trató este asunto con Pedro. Y creo que esto nos va a enseñar 2 cosas principalmente. Lo primero que nos enseña es que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Jesús sabía perfectamente que Pedro estaba entrando en esta casa para hablar de este asunto. Y de la misma manera, nosotros tenemos que saber que Jesús conoce todo antes que nosotros incluso se lo pidamos. Es lo que el Señor mismo nos enseña. En este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 6 y en el versículo 8, que dice que nuestro Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. El Señor lo sabe todo. Por eso se adelantó a Pedro y habló antes de que Pedro dijera nada. Y lo segundo que yo aprendo de este pasaje es que Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. La Biblia nos enseña en esa preciosa carta escrita a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que puede discernir nuestros pensamientos e incluso las intenciones de nuestro corazón. Jesús es la palabra hecha carne. Por eso conoce nuestras intenciones. Por eso el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. La Biblia enseña
en ese libro denominado Proverbios, en el capítulo 21 y versículo 2, que el Señor pesa los corazones. Ahora bien, vamos a ver qué le dijo Jesús. Lo primero que hace el Señor es formular una pregunta. Y entonces le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de aquí, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o lo hacen de los extraños? Fíjate en esta pregunta, qué interesante, porque lo que está haciendo Jesús es algo asombroso. Jesús podría haberle dicho a Pedro simplemente si bien pagaba los impuestos o si por el contrario no lo hacía. Pero sin embargo, lo que hace Jesús es hacer que Pedro razone. Jesús quiere que Pedro por sí mismo saque sus propias conclusiones. Jesús quiere que Pedro pueda meditar y pueda comprender este asunto. Porque así es como hace el Señor. Dios no quiere imponernos una manera de pensar, una manera de creer impuesta por su parte, sino que Dios nos ha creado con un libre albedrío y con un razonamiento para que seamos nosotros los que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Dios expone su palabra y nos deja a nosotros la libertad de creer o de no creer en Él. Y esto mismo es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Le está haciendo razonar y por eso le pregunta, oye Pedro, mira, los reyes de la tierra, ¿de dónde cobran los impuestos? ¿Se lo están cobrando a sus hijos o se lo cobran a los extraños? Lógicamente, y como veremos mañana, Dios mediante en el devocional, bueno, la respuesta es clara, ¿verdad? Ningún rey de esta tierra cobra impuestos a su propia familia, a sus propios hijos. Pero como este asunto, ya te digo, lo vamos a desglosar a partir de mañana, hoy quiero, ir terminando, pero volviendo a recalcar la manera que tiene Dios de trabajar en nosotros. Es una manera desde la libertad y no desde la imposición. Pablo nos enseña, en esa carta que le escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 13, que nosotros hemos sido llamados a libertad. Dios nos ha dado libertad, nos ha creado con una capacidad libre de elección. Dios, siendo nuestro creador, nos da la libertad de someternos a Él o por el contrario de vivir nuestra vida como bien nos dé la gana, como queramos. Y este asunto para mí es uno de los más hermosos de Dios. Su amor nos da libertad. Su amor no nos ata, no nos obliga, aún pudiendo hacerlo, no nos impone una manera de pensar, sino que deja a cada ser humano la capacidad libre de hacerlo o no. Jesús comienza la pregunta diciéndole a Pedro, oye, ¿qué te parece, Simón? Y es una pregunta donde Jesús quiere que Pedro pueda reflexionar por sí mismo. Y de la misma manera, el Señor nos pregunta a nosotros que qué es lo que queremos creer, que cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar frente a Él y la decisión que vamos a tomar frente a su palabra. Nosotros los cristianos tenemos claro que este camino, el camino del Señor, es un camino de libertad. Por eso, por ponerte un ejemplo, por eso nosotros los creyentes no bautizamos a los recién nacidos, sino que dejamos a las personas que cuando ya sean adultas, que cuando tengan su propia capacidad de elección y de decisión, sean ellas quienes decidan por sí mismas si quieren ser bautizadas o por el contrario no quieren. La fe no se impone, la fe se comparte con los demás para que después cada uno pueda tomar la decisión que quiera libremente. Hay un versículo que hace mucho tiempo atrás a mí me abrió el entendimiento en cuanto a esto. Y es el versículo que se encuentra en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 17, cuando dice que el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye también dice ven. Pero termina el versículo diciendo que el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Esto se trata del que quiera. Este es un camino de libertad, es un camino que nos guste o no, no podemos imponer a nadie. De la misma manera que Dios no nos impone nada. Así que nosotros tampoco podemos imponer a los demás.
esto es para el que quiera. Por eso Jesús no le contestó a Pedro con un sí o con un no, sino que le hizo razonar para que fuera Pedro quien sacase sus propias conclusiones. Recuerda siempre que Dios nos ha hecho un llamado a libertad. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a ese Dios en el que hemos creído libremente. Y de esa misma manera, de una manera libre, nos acercamos a Él a través de su palabra y a través de la oración. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por habernos guardado. Gracias por habernos bendecido en este fin de semana que hemos tenido. Y gracias también, Señor, por esa libertad preciosa que tú nos das. A libertad nos has llamado y nos has creado con la capacidad de ser libres, de creer en ti o de no hacerlo, de tomar la sabia decisión de servirte o también, por desgracia, tenemos la libertad de decidir no hacerlo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que a pesar de ser libre, Señor, yo me quiero hacer un siervo tuyo, un esclavo por amor, Señor. Quiero servirte hasta el último día de mi vida. Quiero poner mi libertad en tus manos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra me hace entender. Gracias porque tu palabra me hace razonar. Y te amo y te bendigo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Vamos a seguir compartiendo este mensaje de esta extraña situación en la que se ve Pedro, donde esas personas le preguntan si Jesús pagaba o no pagaba impuestos. Ayer lunes, como yo no compartí el devocional, no te pedí que compartieras conmigo de lo que se habló el domingo en tu iglesia, pero hoy sí lo hago. Por favor, comparte conmigo qué se predicó el domingo en tu iglesia, cuál fue ese versículo clave o el título del sermón o lo que más te llamó la atención. Comparte conmigo a través de aquí del canal de YouTube. En los comentarios pon de qué se habló el domingo en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.